El gobierno perfecto. Parte 1. Antecedentes. Cárdenas y el desarrollo estabilizador mexicano. Ya vimos que tanto la extrema derecha como la extrema izquierda son peligrosas para México. La extrema izquierda, a través de subsidios, gasta de manera improductiva los impuestos y lo único que genera y mantiene es la misma pobreza de siempre. Por otra parte, la extrema derecha solamente favorece los intereses de los grandes capitalistas en prejuicio de obreros y asalariados. Entonces, ¿cuál sería la forma perfecta de gobierno para nuestro país? Debería ser un gobierno de centro, y a lo mucho, de centro-izquierda. Alguna vez tuvimos un gobierno así con el general Lázaro Cárdenas, que supo equilibrar lo mejor del sistema capitalista junto con lo mejor del sistema socialista. El gobierno de Lázaro Cárdenas puede considerarse de centro-izquierda. Cárdenas ejerció la presidencia entre 1934 y 1940. Fue uno de los creadores del Partido Nacional Revolucionario, que es el antecedente del actual PRI. Bajo el lema México para los mexicanos, Cárdenas llevó adelante una política de nacionalizaciones, especialmente trascendente por lo que respecta al petróleo. Ello le enfrentó con Estados Unidos y le obligó a buscar compradores en Alemania. También se ocupó de proteger a la población indígena, impulsó la reforma agraria, combatió el latifundismo, nacionalizó los ferrocarriles y estableció una enseñanza pública laica, gratuita y obligatoria. En definitiva, todo un giro socializante del México posrevolucionario, que hay que situar en el contexto de la depresión económica mundial de los años 30. Aunque nacionalizó muchas empresas, Cárdenas sí reconoció la necesidad de proteger la propiedad privada de cada persona. ¿Ven la diferencia entre el socialismo del siglo XXI que no reconoce la propiedad privada y la política de centro-izquierda que sí la reconoce? El sexenio de Cárdenas, en resumen, fue un periodo de estabilidad política que legó a la posteridad avances significativos en materia de educación y obras públicas. Hoy se habla del milagro de la economía de China, que se perfila ser una potencia mundial, incluso desplazando a Estados Unidos. Pero, ¿sabían que también alguna vez se habló del milagro económico mexicano? Fue la época del llamado desarrollo estabilizador mexicano, que también se le conoce con otros nombres como el milagro mexicano, proteccionismo, o sustitución de importaciones. Esta época empezó con Miguel Alemán al final de los años 40 y terminó con el gobierno de Díaz Ordaz, cerca de los años 70. Sea lo que sea, esos tiempos suelen ser recordados con cierta nostalgia, la que produce el recuerdo de una época sin crisis económicas recurrentes, con baja inflación, estabilidad política y crecimiento económico. Lo contrario de épocas siguientes caracterizadas por exactamente lo opuesto. Del 58 al 72, por ejemplo, el PIB crece en promedio 6%, una cifra muy notable, y el PIB per cápita, 3%, otra cifra muy positiva. Las cosas en esos años no iban mal en la superficie. Sí hubo algunas fluctuaciones, pero el desempeño general de la economía no era malo. La productividad subía 3% en promedio y los salarios reales 2%. La inflación era baja. El gobierno, debe insistirse, se comportaba conservadoramente en el manejo de sus finanzas, sin contraer deudas cuantiosas y financiándose con sus propios recursos. En este periodo, se sustituyeron las importaciones de todo tipo, incluso comenzó a florecer una incipiente ingeniería mexicana que se vio obligada a diseñar sus propios dispositivos industriales, que solo se fabricaban en el extranjero, con el fin de satisfacer las necesidades de la industria mexicana. Surgieron empresas de electrodomésticos, bombas industriales, bufetes de ingeniería, que realmente hacían ingeniería, no solo rediseños. Se podía conseguir en México aparatos 100% mexicanos tan disímiles como una bomba industrial de alta presión, hasta un televisor, una lavadora o hasta automóviles y un bufete de ingeniería que podía diseñarle a un industrial de cabo a rabo una planta procesadora de fertilizantes, todo con dispositivos mexicanos. Muchas empresas que surgieron en esa época ya desaparecieron, pero otras, como Mabe o Condumex, todavía existen. Pero había un defecto en el desarrollo estabilizador. Se prohibieron las importaciones, pero también las exportaciones.
Las empresas estaban condenadas a vender todo lo que producían en México, y no podían exportar y esto al final terminó con agobiarlas, al tener productos en exceso que no se podían vender, y el sistema y el crecimiento se vino abajo. Pero esto nos dejó una lección. En México podemos hacer bien las cosas, solo es cuestión de empezar, y arriesgarse a hacerlas. Si China, que fabrica productos baratos pero de mala calidad, está superándose, ¿por qué México no? En primer lugar, porque China, si bien se beneficia del sistema comercial mundial, siempre ha hecho trampa en diversos modos, haciendo dumping, traficando fayuca de manera ilegal sin pagar impuestos, manteniendo su moneda artificialmente devaluada, violando patentes y derechos de autor, haciendo piratería industrial, entre otras cosas. En segundo lugar, porque los políticos mexicanos no han querido cambiar al país, saben lo que se debe cambiar pero no lo hacen porque pierden poder y privilegios, porque protegen a monopolios, o simplemente porque su pereza mental no los hace cambiar. El milagro chino debió haber sido el segundo milagro mexicano, pero no lo hicimos, por tontos, hay que aceptarlo. Pero hay que cambiar lo malo que hemos hecho. ¿Cómo? Aprendiendo de la historia. ¿Qué cosas deben cambiar? Eso se los explico en el próximo video.